Buen día, amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en esta ocasión, para tratar un tema de suma importancia, la historia de la migración en nuestro país, Honduras. Para desarrollar este tema nos acompaña en esta sala virtual Manuel Flores Fonsecas. Él cuenta con una maestría en población y desarrollo y recientemente realizó una tesis doctoral sobre este tema y le damos la más cordial bienvenida a esta sala virtual. Manuel, bienvenido. Bueno, es un placer estar con ustedes y poder aportar algunos elementos sobre este tema tan importante en la sociedad hondureña. Ganémosle tiempo al tiempo, Manuel. Queremos conocer desde los inicios la historia de la migración, desde dónde se empieza a documentar, dónde tenemos los primeros movimientos poblacionales en nuestro país. Bueno, la verdad que para estudiar la migración, la verdad que nos tendríamos que remontar incluso hasta el periodo precolombino, ¿verdad? Ustedes saben, muchos desplazamientos, ¿verdad? De los grupos existían. En el caso de Honduras, bueno, una población aproximada de 1.300.000 personas, ¿verdad? Dividida en cacicazgos y tribus. Y bueno, de ahí empieza la conquista, ¿verdad? Descubrimiento y conquista española, que durante todo ese proceso que duró tantos años, ¿verdad? Llegó a un declive demográfico, ¿verdad? Entonces, ese podríamos ser el primer punto de, podríamos decir, de gente que no nativa, que llegó al país y es una especie de inmigración, ¿verdad? Y así han sucedido otros hitos muy importantes. En el caso de Honduras, el caso de la llegada de la inmigración, podríamos decir inmigración garífuna, ¿verdad? ¿Verdad? Y también otros grupos también que han llegado al país, como el caso de la población salvadoreña, ¿verdad? Y después ya a partir del 90 el cambio de tendencia migratoria, ¿verdad? Que ya es hacia la emigración y no tanto hacia la inmigración. Entonces, tenemos una larga data de, podríamos decirse, de acontecimientos, ¿verdad? De crónicas, de incluso de recuentos en los censos, ¿verdad? Donde a través del tiempo se ha recogido algunos datos sobre las personas que llamamos extranjeras, ¿verdad? Son propiamente inmigrantes. Y en el caso de la inmigración ya completamente diferente, ya es buscar información en el exterior. Profundicemos sobre los periodos en que ocurrieron estos hitos de la historia en nuestro país, esto que nos ha mencionado, la inmigración garífuna, luego lo que viene sucediendo. Profundicemos en los años en que ocurrieron estos flujos migratorios. Sí, la verdad que lo que, bueno, he tratado de hacer en el caso de mi tesis doctoral ha sido, bueno, una parte de la tesis, ¿verdad? Una carta inicial fue estudiar la migración, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Y lo que hice fue más o menos documentar, clasificar en etapas, ¿verdad? En etapas que yo le diría etapas de la migración en Honduras, ¿verdad? Que propiamente definí varias etapas basado más que todo en algunos criterios, podríamos decirse, personales, ¿verdad? Eh, pero que están soportados por algunos acontecimientos que sucedieron. Digamos, yo hice una clasificación de 7 etapas, ¿verdad? La primera etapa la llamé descubrimiento, conquista y colonización. Esa es la primera etapa. La segunda etapa la llamé albores de la independencia e inicios de la época republicana, ¿verdad? Propiamente ya la independencia, ¿verdad? La siguiente le llamé reforma liberal y las economías de enclave. Estamos hablando ya propiamente en 1870, por ahí, 1880, ¿verdad? Que empieza la reforma liberal. Y ahí la clasifiqué otra etapa, la cuarta etapa, como el fin de la economía de enclave y entronización de la dictadura, ¿verdad? Propiamente ya en el siglo pasado, ¿verdad? Que es donde se termina un poco la economía propiamente de enclave y asume Carías, y se estuvo tanto tiempo en el poder, ¿verdad? Y ahí surgieron muchos acontecimientos también de carácter migratorio. También está en la etapa de la creación del Estado moderno, que es a partir de 1950, y lo llevo hasta la guerra de Honduras-El Salvador, porque eso es un hito muy importante desde el punto de vista migratorio, ¿verdad? La siguiente etapa, la 6, le llamo conflictos armados en la región centroamericana, porque aunque en Honduras
no se dieron estos enfrentamientos tan directamente, la verdad que sí fueron influenciados todos los acontecimientos que ocurrieron tanto en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Y que influyeron para el recibo de, podríamos decir, inmigrantes, refugiados, asilados, ¿verdad? O gente que temporalmente vino a residir en el país, ¿verdad? Entonces, ese es podríamos decir, una etapa muy importante y que duró tanto tiempo y que incluso es el despegue de la migración centroamericana, principalmente hacia los Estados Unidos. Y la última etapa, la séptima, la llamo liberalización de la economía, fenómenos naturales y tendencias recientes, ¿verdad? Aquí me encontré con un inconveniente que era, bueno, definir esta etapa que tiene tantos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, esta etapa la propongo que se inicia desde 1990, ¿verdad? Cuando asume el poder el presidente Callejas, ¿verdad? Y hay una liberalización de la economía, un ajuste estructural, ¿verdad? Y un montón de medidas económicas que afectan a la población y lógicamente esto repercute en que mucha gente tenga que salir del país porque sus afectaciones económicas son muy grandes, ¿verdad? En esta última etapa, ¿verdad? Que inicia en 1990, he encontrado una cantidad impresionante de acontecimientos e hitos, ¿verdad? Eh, en la sociedad que influyen en el punto de vista migratorio, ¿verdad? Entonces yo le llamo hitos migratorios. Toda esta etapa, desde 1990 hasta el 2021, es el auge de la migración, ¿verdad? Lo que yo llamo el auge de la migración, y muestro un esquema, ¿verdad? Que inicia con el Estado neoliberal, ¿verdad? Después otro acontecimiento es el huracán Mitch y la reconstrucción, ¿verdad? Que es todo un proceso podemos decir, de problemas que ocurren en el país por ese desastre natural y que incluso ahí nos venimos a dar cuenta que estaba aconteciendo la migración, ¿verdad? Estaba aconteciendo la emigración, ¿verdad? En todo este periodo desde el 90 es lo que yo llamo el cambio de tendencia migratoria, ¿verdad? Desde la inmigración pasamos a la emigración. Honduras no había sido un país, podríamos decirse que mandaba gente al exterior, pero en mayor flujo, ¿verdad? Pero a partir del 90 sí empieza y nos venimos a dar cuenta cuando ocurre el huracán Mitch, que incluso el presidente de Estados Unidos aprueba un TPS para no solo para ayudar a la población de Honduras, sino un poco para detener el flujo que se podía ocurrir después del desastre natural que ocurrió en Honduras, ¿verdad? Otro hito importante viene siendo aquí el de violencia, criminalidad y narcoactividad, ¿verdad? Que este es propiamente desde el 2000 es donde se profundiza un poco más la violencia. Incluso si miramos las gráficas de los homicidios, ¿verdad? Vamos a ver que incluso 2012 al 2017 es una profundización de la violencia, ¿verdad? Y forma una especie de una curva normal, ¿verdad? Todo este fenómeno, ¿verdad? Que sabemos de que, aunque vayan bajando un poco las tasas, la verdad que la violencia siempre ya se ha convertido en un problema, bueno, que es coyuntural, pero que nos está produciendo muchos problemas en el país, ¿verdad? De ahí está el golpe de Estado y crisis política, ¿verdad? Que este es un hito desde el punto de vista migratorio porque mucha gente al producirse este acontecimiento político-militar, ¿verdad? Huye del país o se va del país por las amenazas, ¿verdad? También las incertidumbres que se producen, incertidumbres económicas, ¿verdad? Despidos, ¿verdad? Y mucha gente sale del país y este es un hito que marca otra época, si podríamos decirse desde el punto de vista migratorio en Honduras, ¿verdad? Porque al iniciar bueno, al producir toda esta crisis política que trajo hasta, podría decirse, el aislamiento del país, ¿verdad? El castigo político, ¿verdad? De relaciones con varios países. De ahí justamente se produce el aceleramiento del proceso de la economía neoliberal, ¿verdad? El aceleramiento, que ya había ocurrido en el 90, pero aquí se produce este gran aceleramiento, ¿verdad? Que pareciera más bien de que
la crisis política fue creada más bien para poder hacer este cambio de tendencia económica, ¿verdad? Que es la que actualmente estamos viviendo y que ha traído todo un proceso de privatizaciones, de concesiones, ¿verdad? De pérdida de, podríamos decirse, de derechos laborales, ¿verdad? De derechos humanos. Y todo esto produce también de que la gente tenga que buscar a veces otras alternativas fuera del país, ¿verdad? Y bueno, también hay otros hitos, ¿verdad? Como el de la corrupción e impunidad que se ha venido a quedar con nosotros y en todo este periodo del 90, principalmente en la última década, ha tenido una escalada increíble, ¿verdad? De actos bochornosos de delincuencia, podríamos decirse oficial, ¿verdad? Descalabros de instituciones, ¿verdad? Que van desde instituciones del área de la salud, ¿verdad? Podríamos decir también, bueno, en diversas instituciones públicas, ¿verdad? Y que la sociedad muy bien conoce, ¿verdad? También otro hito importante aquí es el de la crisis migratoria de los niños migrantes, ¿verdad? Que los niños siempre han migrado, ¿verdad? Pero ya a partir del 2012, principalmente 2014, cuando se produce un boom de migrantes, niños no acompañados, ¿verdad? Que aparecen ya en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, eso he visto como una crisis migratoria de parte de Estados Unidos y se busca más que todo la reunificación de estos niños, ¿verdad? Porque básicamente la migración de este segmento de la población es básicamente por reunificación familiar, ¿verdad? Así también otro hito interesante ha sido el de las nuevas políticas de migración de los países de destino, ¿verdad? Que es el caso de Estados Unidos y México, pero más que todo Estados Unidos, el cambio de política migratoria, primero con Trump, una política xenófoba, el caso de Biden, ¿verdad? Que todavía no están muy claras las situaciones, ¿verdad? Que supuestamente hay una apertura, pero que eso no se traslada en la práctica, y también incluso de utilización de otros países dentro de la política migratoria de Estados Unidos, otros países como México y Guatemala que se han convertido en, podríamos decirse, en la nueva frontera norteamericana en la región, ¿verdad? Para estar deteniendo flujos migratorios, especialmente de caravanas migratorias. Otro hito así importante ha sido el del fraude electoral y crisis política, que creo que este hito provocó una especie de desesperanza, ¿verdad? Y descontento muy grande en el país, ¿verdad? Se tenía la esperanza de que en estas elecciones podían solucionar un poco la herida que había dejado el 2009 en el país, ¿verdad? Del golpe de Estado, pero más bien ocurrió lo contrario, ¿verdad? Ya que hay acciones fraudulentas y esto produce en la población un descontento y principalmente en la gente afectada del modelo, ¿verdad? Afectada de la política del Estado, los desarraigados, podríamos decirse, y tratan de irse del país, ¿verdad? Y esto se manifiesta ya en el 2018, bueno, desde el inicio del 2018 con las caravanas de migrantes, ¿verdad? Que propiamente es un flujo diferente, ¿verdad? De migración, incluso de mayor protección, ¿verdad? Con respecto a la migración individual o de pequeños grupos, ¿verdad? Que tiene otras características y también es muy visibilizada por los medios de comunicación, ¿verdad? Y esto produce una especie de una fama mundial, ¿verdad? Después de decirse un acontecimiento mundial, el hecho de este tipo de migración a través de caravanas que incluyen no solamente hombres, sino que mujeres, niños, familias, discapacitados, enfermos, etcétera, etcétera, y que mostraba no propiamente una migración, sino que una huida del país, ¿verdad? Y esto todavía está aconteciendo en la región, ahora ya con una manifestación nueva desde Chiapas, ¿verdad? Pero, pero es lo que vivimos, ¿verdad?
Y de ahí se producen dos acontecimientos, dos hitos relevantes en el caso de Honduras, de que no solamente Honduras, pero que en realidad sí influyen en la migración, que es el caso de la pandemia COVID, ¿verdad? Que se produce un proceso de inmovilización primero, pero que después la gente ya está aprendiendo a vivir con el virus, ¿verdad? Y empieza a manifestarse también de manera migratoria, yéndose del país, ¿verdad? Buscando otros territorios, otros países. Y el último, el de las tormentas Zeta y Iota, que esto ha venido a dar como el toque de gracia, que para el caso de la migración, ¿verdad? Que produjo tantos daños, ¿verdad? En el país, principalmente en la zona norte, que ha producido mucho desarraigo y mucha gente empezó a desplazarse más profusamente hacia el exterior, ¿verdad? Y el destino final siempre es generalmente los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es la opción que tienen las personas que quieren migrar, ¿verdad? Y lo que veo con todo este panorama es propiamente es que lo que traté de recoger propiamente lo que decían las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de datos, las fuentes de información, ¿verdad? Y con algunos criterios personales, podría decirse, son los que he catalogado como hitos y que yo llamo todo este proceso, ya, especialmente la última etapa del auge de la migración en Honduras, ¿verdad? Que es del 90 hasta la actualidad. Hablemos ahora de las conclusiones de esta investigación. Podemos definir algunos puntos concluyentes como el hecho de que el huracán Mitch se puede definir como la gran puerta a la migración masiva en Honduras, puesto que antes, si bien se registraron flujos migratorios, nunca fueron tan grandes como hasta en el año 1999, después del paso del huracán Mitch por nuestro país. Bueno, como lo he mencionado, la verdad que Honduras siempre ha tenido muchas relaciones económicas y también incluso migratorias con los países y especialmente con los Estados Unidos, ¿verdad? En caso de la migración hondureña, sí desde los años 20 se tenía mucha relación, en los años 20, 40, también muchas personas de la zona norte, que en esa relación con el enclave, ¿verdad? Tenía mucha relación y muchos migraron, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, población garífuna, ¿verdad? Especialmente, y algunos ladinos. Y propiamente ya en los años 50 a 70 nos damos cuenta de que era relevante el número de población hondureña con respecto a las otras nacionalidades de la región, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, no son grandes números, pero sí mostraba de que había una preferencia hacia ese destino. Pero propiamente el país siempre había tenido una tendencia más que todo inmigratoria, ¿verdad? De que personas venían a residir al país y, y a partir del 90 es que producto de las medidas económicas, mucha gente quedó sin trabajo, ¿verdad? También hay que acordarse que el campo, la tierra se volvió ya como una mercancía, ¿verdad? Transable. Y todos estos efectos económicos también se tradujeron en desigualdad y en pobreza en el país y mucha gente empezó a migrar. Sí veo que en el 1999 fue ¿verdad? El Mitch, ¿verdad? Ahí es donde nos venimos a dar cuenta de que que la gente había migrado en ese periodo, ¿verdad? Y propiamente podíamos decir de que sí es un proceso disparador de la migración, propiamente ya la ocurrencia del fenómeno, ¿verdad? Ya la ocurrencia del fenómeno eh, dejó muchas pérdidas, ¿verdad? Muchos problemas económicos y aunque hubo muchos flujos de recursos desde el exterior en la reconstrucción, la verdad que esto tardaron años, ¿verdad? Y mucha gente buscó esa opción de irse al país ya desde el año, podemos decirse propiamente 2000, ¿verdad? Y es por eso que incluso los Estados Unidos
implementó el TPS, ¿verdad? Entonces, podríamos decirse que ya del 2000 al 2021, ¿verdad? Es propiamente ya un proceso más de aceleramiento de los flujos, ¿verdad? Y incluso de diversificación de flujos, ¿verdad? Que en el caso de Honduras lo tenemos ya hacia otros destinos, como ser España, ¿verdad? Con 142,000 personas, ¿verdad? Mayoritariamente mujeres, y otros destinos como ser México, ahorita por los acontecimientos que han ocurrido en los últimos años, Canadá en menor medida y en la región también, ¿verdad? E incluso Belice y las Islas Caimán, ¿verdad? Que eso también es un destino migratorio hondureño. Y no, qué decir de todos los hondureños que se han desparramado por todo el mundo. Manuel, ahora con todo este panorama y toda esta historia, al conocerla es oportuno ya tener la base para poder tomar decisiones en el caso de las autoridades y en el caso de la investigación para poder prever qué se viene para el futuro. En ese sentido, usted que ha estudiado este aspecto, ¿qué prevé para los próximos años para nuestro país en materia migratoria? Mire, yo pienso de que, bueno, la migración es un fenómeno multicausal, multidimensional, ¿verdad? Y influye en muchas cosas, ¿verdad? No solamente las que ocurren en el país, sino que las que ocurren en el tránsito, en los países de tránsito, y las que ocurren especialmente en los países de destino, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso actual de que hay muchas políticas, ¿verdad? De contención, ¿verdad? En el caso de México, ¿verdad? Y de Guatemala, ¿verdad? Hacia la migración, ¿verdad? Aunque este fenómeno siempre ha ocurrido, ¿verdad? Y no creo que ni los muros más altos puedan detener la migración que se pueda producir hacia el exterior, ¿verdad? Porque, bueno, ocurren otros, múltiples causas, ¿verdad? De la migración, ¿verdad? En el caso de Honduras, para el caso, uno es el cambio demográfico, ¿verdad? Que el país está cambiando demográficamente, todavía hay una presión demográfica muy fuerte, ¿verdad? De gente. También hay un incremento, como nunca en la historia, de población en edades activas, ¿verdad? Y todas estas personas buscan trabajo, ¿verdad? Y cuando la economía no es muy fuerte, la economía no los ha podido absorber durante todos estos 30 años, ¿verdad? Y esto produce de que esta gente tenga que buscar otras oportunidades fuera del país, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Y también otros factores como el de la pobreza estructural, ¿verdad? Problemas de empleo, problemas de crisis económica, y que todos estos problemas yo los llamo factores estructurales, ¿verdad? Y también hay otros coyunturales como el caso de la violencia, ¿verdad? La narcoactividad incluso. Podríamos decir también hay una especie de construcción de una cultura migratoria, ¿verdad? Que ya en el país, en todos estos 30 años ya, la gente ha agarrado experiencia, ¿verdad? Y esa cultura migratoria se sigue construyendo, ¿verdad? Ya hay gente que tiene 20, 30 años de estar en el exterior y bueno, sus hijos también, sus familias están aquí y es una cultura transnacional, ¿verdad? Que genera no solo las remesas, información, ¿verdad? Y bienes y servicios, etcétera, ¿verdad? También estaban bueno, lo mencionaba, los desastres naturales, ¿verdad? Que esto, la ocurrencia genera todos estos factores, ¿verdad? Podría decirse, de expulsión. Y el factor político, ¿verdad? Los estilos de gobernanza, estos han sido los que en la última década principalmente han influido tremendamente en que muchas personas hayan tomado decisiones de irse del país, ¿verdad? Entonces, toda esta multiplicidad de factores, pienso de que nos muestra un panorama todavía no muy claro, ¿verdad? Incluso pienso que en 3 meses, ¿verdad? Lo que ocurre en 3 meses con las elecciones de Honduras, pueden decidir el futuro también de lo que va a pasar en la migración, ¿verdad? No solamente de lo que va a ocurrir en el poder en Honduras, sino que también el de la migración, ¿verdad? Porque la continuidad puede generar mayor emigración, ¿verdad? Puede generar mayor emigración.
eso es sin dudarlo. Eh, También puede ocurrir al contrario, ¿verdad? Que la gente tenga confianza en el gobierno electo, ¿verdad? Y decida quedarse en el país y trabajar y que tenga oportunidades con la esperanza de mejora, ¿verdad? Entonces, es bien difícil poder hacer un panorama tan claro de lo que va a ocurrir, pero pienso de que en los próximos 3 meses nos vamos a dar cuenta de lo que propiamente se puede desarrollar, ¿verdad? En el país, ¿verdad? Sí, No finalmente, hay, Manuel, ¿entraríamos como país en algún momento en riesgo de la cuota demográfica, tomando en cuenta que el perfil del migrante en los últimos años ha cambiado y ha ido hacia la tendencia, hacia la alza en cuanto a mujeres, en cuanto a jóvenes, en cuanto a población en edad laboralmente activa? En ese sentido, ¿podríamos como país entrar en riesgo de la cuota demográfica de nuestro país? no, fíjese que más bien lo que ocurre y que lo que ha ocurrido y es propiamente el tema de nuestra tesis, es de que en lo que ocurre, la verdad es que dentro del, podemos decirse, del capitalismo, ¿verdad? El capitalismo lo que hay es una especie de una complementariedad entre regímenes demográficos, ¿verdad? De países de origen con países demográficos de países de destino, ¿verdad? En el caso de Honduras, bueno, nuestro régimen demográfico todavía es de población joven, ¿verdad? De un incremento muy grande de fuerza laboral, ¿verdad? Una transición demográfica plena, estamos en pleno bono demográfico, que la verdad que lo que ha ocurrido que en los últimos años lo que hemos estado haciendo es exportando nuestro bono demográfico, ¿verdad? O sea, estar exportando nuestra fuerza laboral hacia el exterior, hacia países como el caso de Estados Unidos y España, donde hay huecos, podríamos decirse, hay déficit de fuerza laboral, ¿verdad? De fuerza laboral que los nativos no quieren satisfacer, ¿verdad? Y entonces aquí donde entramos nosotros como exportadores de fuerza laboral, ¿verdad? Nosotros tenemos un superávit de fuerza laboral que exportamos hacia esos países, ¿verdad? Entonces, en el momento actual no habría ese tipo de problema porque en los próximos, podríamos decir, 40, 20 a 30 años, vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Nuestra fuerza laboral también va a seguir creciendo, ¿verdad? Y sí, lo que hay cambios en la estructura, ¿verdad? Pero eso todos los países lo están, podemos decir, están aconteciendo, ¿verdad? Y es más bien de aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Podemos decir, suplir esas necesidades de población en los países de destino, ¿verdad? Y con nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Claro, en el futuro, que ya sería ya más a largo plazo, sí tendríamos que hacer otro tipo de políticas, ¿verdad? Para poder ver los efectos que produce toda esta exportación del bono demográfico. Con nosotros esta mañana Manuel Flores Fonseca. Él cuenta con una maestría en población y desarrollo y con una tesis doctoral sobre la historia de la migración en nuestro país, Honduras, precisamente desarrollando este tema que es de suma importancia y por su importancia seguramente estaremos abordando en otros espacios informativos. A todos ustedes que han acompañado esta entrevista, gracias por el favor de su atención. Recuerden que la misma está totalmente disponible en todas nuestras plataformas y por supuesto le extendemos la invitación a mantenerse totalmente informado a través de nuestra plataforma www.proceso.hn y de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.